investigación que fue el papel de los medios de comunicación masiva y las redes sociales en la visibilización del conflicto Israel-Palestina 2020-2025. A continuación mi compañera les dará la introducción. El conflicto Israel-Palestina es uno de los más prolongados y visibles a nivel internacional. En los últimos años 2020 y 2025, este conflicto ha tenido mayor interés en los jóvenes, ya que está siendo más visible en las redes sociales y en las plataformas digitales. Ok, ahora yo les voy a decir el objetivo. Este trabajo analiza cómo los medios tradicionales, así como la radio, la televisión y la prensa, o sea, revistas y periódicos, las redes sociales, así como X, TikTok y YouTube, y los algoritmos digitales influyen en la visibilización del conflicto, los encuadres narrativos y la circulación de desinformación durante el periodo 2023 a 2025, ya que en estos años ha habido un incremento de usuarios en este problema. A continuación yo les diré la hipótesis. Nuestra investigación se desarrolló con un enfoque de redes sociales, más como nosotros somos una generación que ocupamos mucho lo que es TikTok e Instagram. Generalmente ahí es donde vemos las noticias. En TikTok luego nos aparecen, no sé, las noticias sobre un accidente. Esto es lo mismo, luego aparecen noticias donde se habla del conflicto de Palestina e Israel. Nosotros logramos darnos cuenta que las aplicaciones varían la información que dan, también la frecuencia con la que la dan. Un ejemplo es que nosotros comparamos lo que fue TikTok e Instagram y buscamos lo mismo en el buscador que fue el conflicto de Palestina e Israel. Nos dimos cuenta que habla de diferentes temas y hay algunas cosas que no están bien, como noticias amarillistas. También nos dimos cuenta que así como las redes sociales son muy poderosas para poder dar visibilización a un tema, también es un problema porque se crean noticias falsas o se rumorea de cosas que pues no tienen sentido dentro del conflicto. Bueno, yo les voy a hablar acerca de cómo inició este conflicto, porque es un problema que se ha visto desde hace siglos, pero no le damos la relevancia que ha tenido. El conflicto Palestina-Israel tiene una historia larga y compleja que se remonta desde hace siglos. Palestina estuvo bajo el dominio otomano desde 1517 hasta 1917, hasta que cayó el Imperio Otomano tras finalizar la Primera Guerra Mundial. En el siglo XIX se da una inmigración masiva de pueblos judíos a Palestina. Esto realmente impulsado por un movimiento sionista, el cual buscaba darles un hogar a estos pueblos judíos. Esto realmente causó una gran indignación en los árabes. La razón es que ellos llevaban viviendo ahí desde hace siglos y no se les daba la relevancia que les estaban dando a los judíos en ese momento. En 1917, los británicos emitieron la Declaración Balfour, el cual era un documento que apoyaba la creación de un hogar para los pueblos judíos. Esto nuevamente generó una gran indignación en las personas árabes. Por lo tanto, en 1936 se da la Gran Revuelta Árabe, una situación, un levantamiento contra los británicos y los judíos que se prolongó durante 3 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU propuso el Plan de Participación en 1947, el cual dividía a Palestina en un estado judío y en uno árabe. Esto teniendo a Jerusalén bajo administración internacional. El problema surgió en 1948, cuando Israel declaró su independencia, lo que desencadenó la guerra árabe-israelí y el desplazamiento de cientos de miles de palestinos conocidos como la Nakba o catástrofe en árabe. Desde entonces, el conflicto ha continuado con periodos relativos de calma y estallidos de violencia. Algunos que les puedo comentar al día de hoy y los más importantes son la ocupación israelí en la Franja de Gaza y la cisjordancia y la construcción de asentamientos israelíes en territorios palestinos. Hoy en día las tensiones siguen y la situación humanitaria en Gaza es crítica. Son problemas con alimentos, aguas y servicios básicos. Yo voy a comentarles cómo es que se relacionan los medios de comunicación con el conflicto. El estudio de los medios de comunicación masiva y las redes sociales se apoya en teorías que explican cómo la información influye en la opinión pública. Los medios no solo transmiten hechos, sino que también influyen en los temas que la sociedad considera relevantes, lo que impacta en la percepción del conflicto internacional. Con el surgimiento de las redes sociales, la circulación de información se volvió más rápida, más breve y global. Estas plataformas permiten que cualquier usuario comparta contenido, lo que amplía la visibilización del conflicto, pero también facilita
la difusión de información descontextualizada o falsa. Diversos estudios sobre comunicación señalan que el consumo constante de contenidos breves y emocionales pueden generar polarización social y opiniones simplificadas en situaciones complejas. Además, la repetición de imágenes violentas o impactantes puede provocar empatía como cansancio informativo que afecta la comprensión crítica del conflicto. Autores como McCombs destacan la influencia de los medios de comunicación en la era digital y en la agenda pública, mientras que Manuel Castells aplica que estos medios de comunicación moldean nuestra conciencia y cómo es que la sociedad interpreta los conflictos. Ok, en conclusión, como hemos estado viendo, el presente trabajo demuestra cómo las redes sociales han sido muy perjudiciales en conflictos internacionales actuales, ya que estas nos dan la información en tiempo real de lo que pasa. En el caso de Israel-Palestina, esta información causó tanto empatía como saturación de información, lo que nos demuestra que ver más contenido sobre un tema no nos hace saber más sobre este. Y ya, muchas gracias por su atención.